Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Soy el licenciado Matías Morínigo. Le doy oficialmente bienvenida al tercer día del segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología, organizado por el Departamento de Biotecnología de la FACEN 1. Es- Al mismo tiempo le doy bienvenida al simposio que lleva como nombre Bioterapéuticos de Laboratorio al Paciente, en el cual nos estará acompañando expertos en el área en el transcurso de la noche. El primer disertante del día es el doctor Ricardo Catje, es bioquímico farmacéutico y doctor en bioquímica por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Tiene una especialización postdoctoral en el Departamento de Cultivos Celulares del actual Centro Helmholtz de Investigación de Infecciones, HZI por sus siglas en alemán, desde 1992. Se radicó en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, creando laboratorio de cultivos celulares y el Centro Biotecnológico del Litoral. Actualmente es vicedecano de dicha facultad en carácter de director y codirector. Formó numerosos recursos humanos como 8 investigadores, 11 tesis doctorando, 22 integrantes de apoyo a la I+D+I, 55 cursos de posgrado. Es socio fundador del spin-off Celtec S.A. Actualmente pertenece al holding de Megalabs. Es socio fundador del spin-off Biosimpática, Sináptica S.A. Dentro de su producción tecnológica ha realizado acuerdos de colaboración con otras instituciones y empresas. También ha realizado transferencias de tecnología a instituciones y empresas. Dentro de su producción científica ha realizado numerosos capítulos de libros, trabajos como coautor, como autor, presentaciones en eventos científicos, seminarios y conferencias. Hoy nos hablará sobre el desarrollo y producción de biofármacos para la salud humana del Centro Biotecnológico del Litoral en el marco de vinculación público-privado. Adelante, doctor. Pongo en pantalla Bueno, presentación. Ahí, muchas gracias, Matías. de nada. Eh, sí, yo te digo hacer clic una vez así va cambiando. Dale. En la charla esta voy a tratar estos tres temas. ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? Sí, se escuchan. Perfecto. Estos tres temas, una breve introducción sobre biofármacos y en particular distinguiendo lo que son los productos innovadores y qué se entienden por productos biosimilares, el desarrollo de producción de productos biosimilares y en el contexto este hablo de la empresa spin-off Celtec y por último el desarrollo de candidatos de productos innovadores y en este caso voy a hablar de la spin-off biosináptica. La siguiente, por favor. Los biofármacos comprenden a las proteínas recombinantes, pero también a productos basados en ácidos nucleicos y productos basados en células genéticamente modificadas. Si cliqueas otra vez, perdón, lástima que no lo puedo manejar yo. Si estamos hablando de biofármacos para salud y que son proteínas recombinantes, obviamente lo que hay que hacer es introducir el material genético que codifica para la proteína de interés que uno quiere producir dentro de una célula hospedadora. Hay distintas células hospedadoras, en este caso en el esquema, porque hay un núcleo, se ve que es una célula eucariota, y entonces ese ADN foráneo se recombina con el ADN de la célula hospedadora y se genera una recombinación genética y por eso esa nueva célula se llama célula recombinante. Y bueno, por un proceso biotecnológico complejo hay que cultivar esas células y que produzcan el producto y obtener y purificar la proteína de interés en un grado de pureza que está por arriba del 98% y ese producto purificado corresponde a la proteína recombinante purificada y constituye el ingrediente farmacéutico activo o Active Pharmaceutical Ingredient API, según la sigla en inglés. La siguiente, por favor. Es muy formidable realmente el crecimiento del segmento de los biofármacos con respecto al mercado global de la industria farmacéutica. Y esta tendencia se sostiene desde 2004. Si cliqueas otra vez en la siguiente, si quieres cliquearlas para pasar toda en el 2023, el 35, casi 36% del mercado global farmacéutico corresponde al de biofármacos. O sea, más de un tercio de la facturación global corresponde a biofármacos. Y actualmente los anticuerpos monoclonales recombinantes son la categoría más destacada de los bioterapéuticos innovadores que salen al mercado. Y en el 2021 el valor
de ventas globales de estos anticuerpos recombinantes para la salud humana, y como dice ahí, expresado como porcentaje total de ventas globales de biofármacos, fue superior al 80%. Hoy el doctor Pita, en la tercera exposición, va a hablar sobre estos anticuerpos recombinantes. La siguiente, por favor. Ahí uno puede clasificar según la evolución de la complejidad de los biofármacos como de primera, de segunda y de tercera generación. Así es un clic en la primera. Los de primera generación son aquellos que son las proteínas de simple reemplazo, es decir, son proteínas que demuestran una secuencia de aminoácidos que es idéntica a la proteína humana nativa y que se administra al organismo para reemplazar los niveles de dicha proteína. Por ejemplo, la primera proteína recombinante fue Humulin, de un desarrollo comercializado por Eli Lilly, y en el caso de los diabéticos que no producen insulina, justamente es un reemplazo, se administra insulina. Los de segunda generación empezaron a surgir a mitad de los años, sí, mitad de los 90 y principio del año 2000, y corresponden en donde se modifica la estructura de la proteína humana para optimizar las propiedades terapéuticas, es decir, para aumentar o la eficacia o la estabilidad o la especificidad, inmunogenicidad y farmacocinética. En la segunda charla, Eduardo Mufarrege les va a comentar sobre justamente el tema de inmunogenicidad. Y se emplean distintos métodos, nosotros no vamos a entrar en detalles, pero puede ser incorporación de modificaciones químicas, como puede ser el agregado de moléculas de polietilenglicol, que es la pegilación, la incorporación de modificaciones o post-traduccionales, o sea, N-glicosilaciones, por ejemplo, y también el caso de proteína de fusión, por ejemplo, Etanercept, que es la fusión del receptor, de la porción exterior del receptor del factor de necrosis tumoral con el fragmento constante de una inmunoglobulina G1. Y dentro de los biofármacos de tercera generación podríamos ya ubicar a estos últimos que fueron apareciendo del 2010, 2012 en adelante, y que son los basados en ácidos nucleicos, en total hasta la fecha hay 26 aprobados, o los biofármacos basados en células genéticamente modificadas, que también pueden ser clasificados como biofármacos o como terapias celulares. Dentro de un desarrollo de gran, muy notable es el de las CAR-T-cells. El siguiente, por favor. Los biofármacos innovador son el primer biofármaco que aparece en el mercado y que está aprobado por una autoridad sanitaria de un país. En general, esto ocurre ya sea por la FDA de Estados Unidos, por la Autoridad Medicinal Europea o o por Japón, que son los que lideran estos desarrollos. Yo no voy a entrar en cada uno de estos detalles, después yo les hago llegar el PDF de esta charla y podemos hablar de lo que son los Me Too, farmacéuticas, standalone o los spin-off, pero no voy a entrar en detalle porque vamos a estar demasiado tiempo. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a lo que es un producto biosimilar. El producto biosimilar es, como está descrito, si yo muevo el cursor, ustedes no lo ven, ¿no? Me parece, ¿no? No. Bueno, como figura ahí en el título, en la parte verde, digamos, un producto medicinal biosimilar es similar a un producto medicinal que ya está autorizado. En la Argentina recibe el nombre de medicamento biológico con antecedente. No hay un nombre único. En general se los conoce hoy en día como biosimilares, pero cada país acuñó un nombre específico. En Estados Unidos son los Follow-on Protein Product o Follow-on Biological. Ustedes en Paraguay, creo que en 2016, la Dinavisa acuñó el término de medicamento biológico similar o biosimilar. La Unión Europea fue la primera en introducir la regulación de la generación de estos biosimilares. Si me pasas la siguiente, por favor, Matías. Algo que hay que distinguir es por qué no se usa el término biogenéricos. Todos nosotros conocemos los productos genéricos, digamos, y en este caso no se emplea el término biogenéricos
por las tres razones que están indicadas ahí, porque se asume que estos productos son complejos y no es posible caracterizarlos completamente, y además algunos atributos de calidad de estas proteínas recombinantes pueden depender del proceso de producción, sobre todo en el caso de las proteínas recombinantes producidas en células de mamíferos. La principal célula que se utiliza es la célula CHO, y ahí la glicosilación, que no es templada, depende del proceso. Y entonces, para evaluarla y compararlo con el producto innovador, se estudian características relevantes de estas moléculas y usando métodos ortogonales, es decir, siempre determinando el mismo atributo de calidad bajo técnicas que se basen en principios físico-químicos diferentes. La siguiente, por favor. Em, Como les decía, en el 2005 la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, fue la que estableció la primera guía, que corresponde a la 437 del 2004 y que está vigente desde abril del 2015. En el 2009, 4 años después, fue la Organización Mundial de la Salud, a través de su comité de expertos, que adoptó la primera guía de biosimilares, y la última vigente es del año 2022. Ahí hago referencia a nuestro país. En Argentina, la autoridad sanitaria en Argentina, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, aprobó la guía del Comité de Expertos en Normalización Biológica de la OMS, según la disposición 7129 del 2011. O sea, en nuestro país está vigente esta reglamentación desde el año 2011, y en el caso de Estados Unidos fue aprobada en el 2015, o sea, entró en vigencia en abril del 2015. Si me pasas la siguiente, por favor. En el caso de nuestro país, claro, cuando se aprobaron los primeros productos en el resto del mundo, y caían las patentes de esos primeros productos en nuestro país, pero no solo en Argentina, también lo mismo ocurre en toda Latinoamérica y en la mayoría de los países. No había reconocimiento de propiedad intelectual de patentes de productos farmacéuticos. En el caso particular de la Argentina, hasta la primera ley, la 111, es del año 1864, y establece que no son susceptibles de patentes las composiciones farmacéuticas. Y eso se modificó en el año 1995 recién. Con la ley 24.481 se modificó y a partir de esa ley hay reconocimiento de patente de invención para cualquier producto. Eso ocurrió una ola en casi toda Latinoamérica, años más, años menos, en el cual, para ingresar a la Organización Mundial del Comercio, los países debían modificar su reglamentación de la Constitución, estableciendo el reconocimiento de patente de producto, entre otras modificaciones. Como ya les dije, en el 2011 nuestra autoridad sanitaria, la ANMAT, estableció la disposición de regulación de la aprobación de productos biosimilares. Y entonces ese gap que hay desde que aparecieron los primeros productos biofármacos hasta el 2011 en nuestro país, los productos se aprobaban por lo que se llamaba ensayos de bioequivalencia, que únicamente incluía demostrar que los ensayos físico-químicos y los de evaluación de la potencia biológicas eran, con respecto a lo que uno quería copiar, era similar al producto innovador. Hoy en día se acuña el término de intentos de copia, o también conocidos como productos no comparables, biocopias, biomímicos o biosimilares no regulados, a todos los biofármacos que fueron aprobados por esta metodología de ensayo de bioequivalencia, y que no se alinean con las pautas ya sea de la EMA, de la FDA o de la OMS. El siguiente, por favor. Y sí, 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 pasás el siguiente. Nuestro centro, ¿dónde estamos ubicados? Simplemente para ubicarlo, seguí, estamos en la ciudad de Santa Fe. Esa es una copia de la ciudad universitaria. Bueno, yo, claro, no lo puedo marcar y vos no lo podés ver, pero en el fondo, digamos, donde hay una laguna, y ahí hay una de las empresas radicada en el Parque Tecnológico Litoral Centro, que es la empresa Celtec. Es más o menos ahí donde marcaste recién. Sí, si pasamos a la siguiente. Y a la,
Y a su vez a la siguiente está nuestra facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y esta es unas fotos de nuestro laboratorio. El centro está, digamos, compuesto por tres grupos que responden actualmente a los responsables que están indicados ahí, o sea, desarrollo de biofármacos para salud humana, soy responsable, el desarrollo de productos y servicios del área temática de inmunología e inmunoquímica, el responsable es Marina Echevarri-Garay, y para el desarrollo de biofármacos para salud humana, el responsable es Claudio Prieto. Si pasamos a la siguiente. Nuestra experiencia en la creación de empresas de base científico-tecnológica abarca estas empresas. Yo voy a hablar particularmente de Celtec y mencionar Incubatech y Protech Pharma, que están orientadas a la producción de biosimilares para salud humana. Si haces nuevamente clic, van a aparecer dos empresas que son Celargen y Biotech, que están abocadas a la producción de proteínas recombinantes para salud animal y que es dirigido ese proyecto y empresa por Claudio Prieto, y no voy a hacer mención. Y por último, si volvés a hacer clic, voy a comentarles algo de biosináptica. Bueno, si pasamos a la siguiente, brevemente, Celtec. Y ahí abrí toda la pantalla, sí. Celtec fue creada en el 92, cuando nos radicamos junto con Marina Echevarri-Garay y de regreso de nuestro postdoc de Alemania en la ciudad de Santa Fe, en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, y ahí hicimos un acuerdo de incubación con la universidad en el año 92, en noviembre del 92, y recientemente el grupo de investigación abandonó nuestro grupo de trabajo porque tiene una estructura propia de I+D en el parque tecnológico anexo a la planta productora. La siguiente, por favor. Con los cambios de regulación, algunos yo los mencioné, entre ellos el cambio de propiedad intelectual, de reconocimiento de patentes de productos y también, sobre todo, nuevas guías que exigían la aprobación de biosimilares. Nosotros nos dedicamos a crear otras dos empresas que son Incubatech y Protech Pharma en el parque, dedicadas a la producción de proteínas recombinantes en Escherichia coli, porque no lo podíamos hacer en nuestro laboratorio, porque con células CHO no se puede trabajar en el mismo ambiente con bacterias y células CHO. Y si pasás a la siguiente, está el listado de... Bueno, puedes pasarlo. Actualmente ahí, como dice Megalabs, está la sede en Uruguay, fue la que compró estas empresas en el año 2009. Esos son los productos que están comercializados por Celtec. En cuadrados negros están las moléculas que corresponden a proteínas recombinantes producidas en células CHO, y en cuadrados blancos los que corresponden a Escherichia coli. Nosotros, o siendo socios de la empresa o después ya habiendo vendido la empresa, pero en convenio con la universidad, participamos en el desarrollo íntegro o parcial de todas esas proteínas recombinantes, salvo las que están en gris. El pegfilgrastim es un desarrollo solo hecho por la empresa Celtec, o sea, es la forma pegilada del filgrastim, y la hormona de crecimiento también fue un desarrollo propio de la empresa sin la participación nuestra de la universidad. Y bueno, si pasamos a la siguiente, la siguiente, por favor. ¿Se cortó? No. Sí. Ahora voy al punto de biosináptica. Ahí lo que se trata es una creación de una empresa. Es como ven, fue creada en el año 2020. Los socios fundadores son María de los Milagros Burgui, Matías de Petris, quien les habla, y Marcos Ollero. Y si continúas, se trata de una eritropoyetina modificada, porque la eritropoyetina entró en el mercado, fue un desarrollo de Amgen, y entró en el mercado en el año 89, aprobada para la anemia asociada a la enfermedad renal crónica, porque en el riñón del adulto es donde se produce esta hormona, que es la que promueve la proliferación de glóbulos rojos. Pero a los fines de los años 90, ya los pacientes tratados con esta hormona y en la fase así llamada fase 4, que en realidad no es fase 4, sino es la farmacovigilancia,
se encontraron que estos pacientes tenían mejoras cognitivas. Y así es que desde el 2000 al 2015 hubo una gran explosión de evaluar estas propiedades de plasticidad y citoprotección de la eritropoyetina sobre el tejido nervioso. Inclusive se llegaron a hacer ensayos de fase clínica 2 y 3 para esas enfermedades que están mostradas ahí, que son accidentes cerebrovascular isquémico, stroke, esquizofrenia crónica, esclerosis múltiple, depresión mayor resistente al tratamiento y trastorno bipolar con resultados muy prometedores. Y si vamos a la siguiente, la pregunta es, si con esos resultados eran prometedores, ¿por qué no se emplea el tratamiento de eritropoyetina para estos desórdenes? Por dos principales causas. Porque la eritropoyetina forma glóbulos rojos y en alta concentración también forma coágulos y es protrombótica. Y entonces estos pacientes que no sufren de anemia, esos son trastornos serios e inclusive en algunos casos conducían a la muerte. Y por otro lado, la falta de protección de patente, porque expiró la patente de EPO en el 2007, tampoco incentiva la industria farmacéutica. Y si vamos a la siguiente, lo que nosotros hicimos fue, la eritropoyetina tiene 3 sitios de N-glicosilación, que es la parte superior de la molécula, y nosotros lo que hicimos fue introducir un cuarto sitio de N-glicosilación que se observa en la parte inferior de la molécula, de manera tal que, como está hacia la derecha mostrado, se interrumpe la interacción de la eritropoyetina con el receptor homodimérico que está en las células madre de la médula ósea, o sea, digamos, hablando en criollo, en el caracú de los huesos, y evita la formación de glóbulos rojos, pero sí permite la interacción con el receptor heterodimérico, disparando todos los fenómenos de citoprotección y neuroplasticidad. Sí, la siguiente, y creo que ya estoy terminando. Bueno, esos son los resultados que alcanzamos hasta el momento. Demostramos que bloqueamos los efectos indeseados de eritropoyesis, manteniendo la acción protectora neuroplástica que cruza la barrera hematoencefálica, porque si uno pretende que esto sea para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, tiene que cruzar la barrera hematoencefálica, también la barrera de la retina. Estamos pensando en el tratamiento en retinopatías. Y bueno, y hemos hecho una fuerte impulso de protección de patentes y recientemente en marzo fue aprobada la primera patente en Israel y hace una semana en Rusia y estamos en contestación de los demás países y vamos bien. Creo que con esto me parece que termino. Pues ya van 20 minutos. A ver si hay una más, no me acuerdo. Creo que bueno, los pasos que vamos a seguir nosotros, ahora estamos en una segunda ronda de inversión, vamos a completar estudios de pruebas de concepto en modelos de retinopatías degenerativas, tenemos muy buenos resultados, hemos ya completado el desarrollo de procesos de producción y desarrollo analítico y esperamos a fines del año que viene poder alcanzar el estadio de los ensayos preclínicos. Creo que con esto sí termino, sí. Pasas a la siguiente, me parece el final. Así es. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo. Bueno. Eh, Salió súper bien al final todo. Bueno, sí, Pudimos, un poco costó al principio, pero bueno. sí, pudimos lograrlo y muchas felicidades por las patentes y demás. Muy interesante el tema. Bueno, gracias. Bueno, para continuar la charla, voy a darle lugar a Eduardo Federico. ¿Está? Hola Matías, ¿me escuchás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Sí, sí, se ¿Cómo escucha te bien. va? Todo ¿Ahí se bien, ve todo la bien. pantalla en forma completa? No, ahí sí, ahí se ve. Bien, voy a empezar por el principio, como Dale, corresponde. Ahí genial. estamos. Dale, te presento y empezamos. ¿Cómo no? Dale. El doctor Eduardo Federico Mufarrega, ¿verdad? Así es. El apellido. Es licenciado en biotecnología y doctor en ciencias biológicas, ambos títulos obtenidos en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Desde el año 2024 es investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET.
Su categoría actual es de investigador independiente. Desde el mismo año se desempeña como profesor adjunto de la Cátedra de Inmunología Básica en la FBCB de la UNL. Ha realizado numerosas estadías de investigación en el exterior, tanto en Estados Unidos y Alemania, entre las cuales se destacan estancias realizadas en el Institute for Immunology and Informatics, ICUB, también en el Laboratory of Immunology Center for Drug Evaluation and Research, CDER, también en el Food and Drug Administration, FDA, en la ciudad de Silver Springs, Estados Unidos. El doctor Mufarrey es director de numerosas tesis de doctorando y de licenciatura en biotecnología. Además, es autor de numerosos artículos de revistas de prestigio internacional con elevado índice de impacto, y también posee 2 patentes de invención. El doctor nos estará hablando sobre el estudio de la inmunogenicidad de los bioterapéuticos. Adelante, doctor. Muchas gracias, Matías, y gracias al comité organizador por la invitación a este evento. Bueno, para dar inicio entonces a la charla, una vez hecha la presentación, a partir de la charla que les acaba de dar Ricardo, resulta bastante evidente que dentro de las propiedades o parámetros más relevantes a tener en cuenta una vez que se obtiene un producto biológico, un biofarmacéutico o un bioterapéutico, tiene que ver por un lado con la eficacia terapéutica del mismo, el cual está íntimamente relacionado con la actividad biológica y con la estabilidad del producto. No sé si alcanzan a ver el cursor. Y por otro lado también con la seguridad del mismo, el cual está íntimamente relegada con la inmunogenicidad. La inmunogenicidad se define como la propiedad que posee una sustancia, en este caso un producto bioterapéutico, de inducir una respuesta inmune no deseada en el paciente. Como se podrán imaginar, hasta la fecha son numerosas las proteínas, los bioterapéuticos aprobados por la FDA en Estados Unidos, y muchas de ellas han mostrado en los ensayos clínicos eventos de inmunogenicidad. Esto pone de manifiesto la necesidad de contar con estrategias que permitan evaluar en las etapas preclínicas del desarrollo de estos productos esta característica. Una pregunta que se nos viene a la cabeza es: ¿de qué parámetros depende la inmunogenicidad de las proteínas terapéuticas? En primer lugar, resulta intuitivo pensar en la cantidad de proteína que recibe el paciente, la cual está directamente ligada con la dosis, la frecuencia de administración y la duración del tratamiento. Pero asimismo también se ha visto que la vía de administración también cumple un factor preponderante en la inmunogenicidad del producto. Ya se ha visto que, por ejemplo, para el mismo producto, la vía subcutánea puede ser más inmunogénica que la vía endovenosa. Otro de los parámetros o factores a tener en cuenta para poder evaluar la inmunogenicidad de este tipo de productos es el momento del día en el cual se hace la extracción de muestra, en este caso muestra de sangre, para poder evaluar en el paciente, para poder evaluar la presencia, por ejemplo, de anticuerpos anti-proteína terapéutica. Obviamente, el método que utilicemos también para poder evaluar esa inmunogenicidad, en este caso la presencia de anticuerpos, y factores relacionados con el paciente, entre los que se destacan el genotipo del individuo, que ya vamos a ver el porqué, las enfermedades asociadas y la medicación que en ese momento esté recibiendo el paciente, y también la inmunogenicidad intrínseca del producto, que vamos a ver a continuación con más detalle. Con respecto entonces a la inmunogenicidad intrínseca del producto, hay cuestiones que tienen que ver con la formulación, es decir, qué excipientes forman parte de ese producto que es administrado al paciente, ya que se ha visto que algunos excipientes son capaces de exacerbar, de aumentar la capacidad de esa droga de inducir una respuesta inmune no deseada. Además, la formación de agregados y la desnaturalización, es decir, los cambios que se puedan dar en ese producto antes de ser administrado al paciente, también pueden dar lugar a un aumento de la inmunogenicidad de la droga. Las modificaciones posttraduccionales, y entre ellas se destaca principalmente la glicosilación, también puede tener un rol preponderante, principalmente si la célula que se utiliza para producir ese bioterapéutico son células no animales, por ejemplo, las células de insecto
o de plantas. Y por otro lado también, factores que tienen que ver con el producto, se destacan la presencia de contaminaciones, que ya vamos a ver más adelante, y la presencia de epitopes inmunogénicos que están presentes en la proteína como tal. En este sentido, un breve repaso de las clases de inmunología de la carrera de grado. Como recordarán, las células presentadoras de antígeno, entre las cuales se destacan las células dendríticas, son capaces de capturar a la proteína terapéutica, procesarla y presentar péptidos derivados de esa proteína terapéutica a los linfocitos T. Esos linfocitos T, en determinadas condiciones, son capaces de reconocer a ese péptido presentado y activarse. Una vez activado, ese linfocito T helper es capaz también de reconocer ese péptido derivado de la proteína terapéutica, pero presentado por un linfocito B que previamente haya reconocido y capturado ese antígeno. Como consecuencia de esto se produce la activación de ese linfocito B por parte de las citoquinas que el linfocito T secreta. Y como consecuencia de la activación de ese linfocito B, se da lugar a la diferenciación del mismo en células plasmáticas productoras de anticuerpo antiterapéutico. Estos anticuerpos son los que generalmente se dosan a la hora de evaluar la inmunogenicidad de ese bioterapéutico. Por otro lado, también se suele analizar la inmunogenicidad de ese terapéutico a partir del perfil del linfocito T que se haya generado como consecuencia de esa respuesta. Como dijimos anteriormente, el genotipo del individuo es fundamental. Y en este sentido, como recordarán también en las clases de inmunología, las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 juegan un rol preponderante. En el cuadro que les muestro, en la tabla, en la figura que les muestro, pueden observar que a medida que pasa el tiempo se van identificando cada vez más moléculas del complejo mayor histocompatibilidad humano que particularmente en el caso de humanos se conoce como HLA. A la derecha lo que les muestro son los alelos más vinculados con la presentación de péptidos derivados de los bioterapéuticos y por lo tanto con la inmunogenicidad de esos péptidos. Ahora bien, nos preguntamos de qué manera somos capaces de poder predecir si un bioterapéutico será o no inmunogénico. Con el advenimiento de los algoritmos inmunoinformáticos, esta pregunta puede ser contestada en la actualidad. Para esto contamos hoy en día con diversos algoritmos, ¿sí? Entre los que se destacan principalmente el algoritmo diseñado por una empresa norteamericana que es Epivax, con el nombre de Epimetrics, y el algoritmo IDB de uso libre, generado también en Estados Unidos. Estos algoritmos tienen una mayor o menor precisión para poder predecir la inmunogenicidad de estos compuestos y a la hora de realizar la elección de qué algoritmo conviene más para poder realizar esta determinación, esto es muy importante. En particular, como les mencionaba anteriormente, en el caso de IDB, que es una plataforma libre que uno puede acceder directamente desde la web, uno puede directamente seleccionar la opción de evaluar los linfocitos T o los epitopes, mejor dicho, reconocidos por linfocitos T en la proteína terapéutica, o bien los epitopes reconocidos por los linfocitos B. Si, por ejemplo, uno accede a la solapa de los linfocitos T, uno puede pegar en esta zona de la página, digamos, puede pegar la secuencia primaria de la proteína y luego seleccionar el algoritmo que mejor se ajuste a nuestras condiciones. Si uno no conoce mucho sobre el tema, el mismo programa recomienda una combinación de algoritmos para poder seleccionar. Y posteriormente, como les decía, como el genotipo del individuo es muy importante, yo conociendo a priori el genotipo de ese individuo al cual se le va a aplicar el bioterapéutico, puedo directamente seleccionarlo de esta lista desplegable y realizar el análisis in sílico de la inmunogenicidad de ese terapéutico. En el caso de Epimetrics, también brinda información muy valiosa, ese es otro algoritmo, pero no libre, es decir, uno tiene que realizar convenios con esta empresa norteamericana para poder utilizarlo. Y este algoritmo brinda, como les decía, información bastante segura, bastante confiable del potencial inmunogénico de esa proteína terapéutica.
Estos algoritmos en particular tienen que ser entrenados. La manera de entrenarlos es a partir de información experimental. Y esa información experimental principalmente deriva de dos tipos de ensayos fundamentalmente. Los ensayos de HLA binding, que consisten en incubar moléculas de HLA humano con distintos péptidos sintéticos que puedan derivar de la proteína terapéutica y medir la afinidad de esa unión in vitro. Otra manera, aún más confiable que la primera, es incubar las células dendríticas de un paciente o de una persona a la cual se le va a administrar el terapéutico y enfrentarlo con la proteína terapéutica a priori y determinar cuáles son los péptidos que son capaces de coeluir a partir de la separación de las moléculas de HLA de esos péptidos. Con toda esa información se construye generalmente este tipo de tablas, este tipo de matrices, los cuales obviamente son alimentados permanentemente para poder generar los algoritmos que les comentaba. Y a partir de entonces de esos algoritmos, uno puede directamente ingresar con una proteína terapéutica y establecer los epitopes potencialmente inmunogénicos en la misma. En particular, nosotros hemos trabajado con esos algoritmos y en el diseño de variantes con inmunogenicidad reducida del interferón alfa, que es un antiviral muy potente empleado para el tratamiento de la hepatitis B y C crónica. Y en particular, en esta molécula es potencialmente muy inmunogénica. Estos resultados, de hecho, se condicen con lo que ocurre en la clínica, donde los eventos de inmunogenicidad contra esta proteína terapéutica han sido reales. Y haciendo un análisis in silico de la secuencia primaria de esa proteína, nos encontramos que, como pueden observar en la figura, a partir de rectángulos grises y negros, eso se evidencia la presencia de distintos epitopes potencialmente inmunogénicos para los distintos alelos HLA que hemos analizado. Una vez hecho esto, lo que hicimos fue generar mutaciones puntuales en esos aminoácidos que confieren ese potencial inmunogénico y pudimos llegar entonces al desarrollo de nuevas secuencias, que son las que se encuentran en el panel inferior de la figura, con una inmunogenicidad reducida. Ahora bien, uno puede hacer entonces el análisis predictivo de la inmunogenicidad de los bioterapéuticos, pero siempre es necesario confirmar estas predicciones por medio de ensayos experimentales. En este sentido, cobra mucha importancia la información que se puedan obtener a partir de experimentos realizados con células mononucleares de sangre periférica humana. A través entonces de la extracción de sangre, lo que uno puede, utilizando un gradiente de Ficolipac, puede separar, ¿sí?, la capa anteada o la interfase que justamente está enriquecida en células mononucleares. Esas células mononucleares van a incluir, por un lado, monocitos y por otro lado, linfocitos T y B, que son justamente las poblaciones celulares, junto con las células dendríticas, aunque en menor medida, son las poblaciones celulares que me interesan para poder determinar la inmunogenicidad del terapéutico. Como les decía antes, es muy importante contar con la información de qué alelos HLA van a componer esta población entonces de células mononucleares. Es por esto que es necesario realizar previamente a la extracción de sangre una tipificación del alelo HLA que exprese el individuo. Como veíamos en la figura anterior, las poblaciones, ¿sí?, o las distintas razas dentro de la especie humana van a aportar alelos específicos, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de los caucáseos, en este caso el 97% de los alelos HLA estarían cubiertos, pero hay otras poblaciones donde no, y es necesario entonces reclutar distintos individuos para poder llegar a cubrir o lograr la mayor cobertura posible de expresión de los alelos de HLA. Es por esto entonces que muchas veces esas muestras de sangre a partir de las cuales se obtienen las células mononucleares no son obtenidas en el lugar donde se va a hacer la investigación, sino que es necesario importarlas de otras ciudades o incluso de otros países. Y son factores a tener en cuenta justamente el transporte de esa muestra de sangre o el transporte de esos crioviales con células mononucleares al momento de hacer las determinaciones, ¿sí? Debe ser un proceso muy cuidadoso. Ahora bien, brevemente, este experimento consiste fundamentalmente en
incubar las células mononucleares con el terapéutico de interés, ¿sí? A ese medio de cultivo debo agregarle, obviamente, interleuquinas que favorezcan la activación linfocitaria T, entre ellas principalmente interleuquina 2 e interleuquina 7. Luego de realizar múltiples estimulaciones, lo que se hace entonces como readout es la cuantificación de citoquinas, ¿sí? Tanto en el sobrenadante o bien ensayo de Lispot para determinar la proporción de linfocitos T productores de la citoquina de interés. Hay protocolos alternativos que en lugar de incubar directamente las células mononucleares con la proteína terapéutica de interés, lo que hacen es, en primera instancia, aislar monocitos y diferenciarlos a células dendríticas que, como sabemos, son potentes células presentadoras de antígeno. Y posteriormente incubar esas células dendríticas con la proteína terapéutica de interés, luego promover su maduración y posteriormente su cocultivo con los linfocitos T autólogos del individuo. A partir de esa información, entonces, se puede determinar el perfil, ¿sí?, del linfocito T helper al cual se va a diferenciar, siendo los más estudiados el TH1, TH2 y TH17. Con el advenimiento de la citometría de flujo y todas las ventajas que esto conlleva, el análisis de esos paneles de citoquinas hoy en día es factible con un único experimento, es decir, con una única corrida de citometría uno puede determinar, por ejemplo, hasta 6 citoquinas en forma simultánea. Ahora bien, eso es con respecto a los ensayos ex vivo usando muestras de sangre y de células mononucleares de sangre periférica humana. Ahora bien, ¿cómo podemos de alguna manera utilizar los modelos animales para poder hacer un análisis predictivo de la inmunogenicidad de esos terapéuticos? En primer lugar, existen dos grandes grupos de modelos animales, entre ellos se destacan los ratones tolerantes a proteínas terapéuticas humanas, y por otro lado los ratones que expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad humano. Como ustedes saben, estos complejos, tanto en humano como en ratón, son diferentes. Y por lo tanto, estos ratones transgénicos estos ratones van a presentar un sistema de presentación antigénica diferente al del ser humano, ¿sí? Para poder salvar esta cuestión, lo que se ha hecho es generar animales transgénicos, ratones transgénicos específicamente, que tienen deleteado, es decir, al cual se le ha suprimido el sistema de presentación antigénico murino y en su lugar expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad humano. En particular, hoy en día se encuentran disponibles las cepas de ratones transgénicos que pueden observar a la derecha de la pantalla. Ahora bien, con este tipo de animales modelos se pueden hacer pruebas in vivo de inmunogenicidad, inoculando esos animales con la proteína terapéutica de interés y midiendo los títulos de anticuerpos totales, antidroga y neutralizantes de la misma. Otro de los ensayos factibles con este modelo animal es lo que se conoce como los ensayos de respuesta celular. Es decir, esos animales son inoculados con la proteína terapéutica y posteriormente son sacrificados y se extirpan los nódulos linfoides y el vaso para poder hacer preparados de células esplénicas. Esas células esplénicas son luego desafiadas con la proteína terapéutica y, al igual que lo hacíamos con los cultivos de células mononucleares de sangre periférica humana, esos cultivos luego entonces son sometidos a un análisis de citoquinas para determinar el perfil de linfocitos T al que se diferencian cuando son desafiados con la proteína de interés. Por otra parte, la médula ósea de esos animales también puede ser extraída y a partir de ellas obtener las células plasmáticas de larga vida para poder cuantificar anticuerpos antiproteína terapéutica. Por otra parte, como veíamos al principio de la presentación, la inmunogenicidad de las proteínas terapéuticas depende en gran medida de la presencia de contaminaciones en el producto terapéutico. Obviamente, si uno se pregunta si es realmente importante evaluar estas contaminaciones, la respuesta es claramente sí. Las fuentes o los orígenes de estas contaminaciones pueden ser realmente muy variados y pueden incluir la célula del huésped, la cual se utilizó para producir la proteína de interés. En este caso, están cobrando mucha importancia hoy en día las proteínas derivadas de la célula huésped, UHCP. Y por otra parte, también
cuestiones que tengan que ver con el proceso de manufactura per se o del envase de las jeringas que se utilizan para dispensar y para almacenar el producto de interés. Muy brevemente, entonces, esas contaminaciones, cuando están presentes en el terapéutico, son capaces de aumentar la presencia de moléculas coestimuladoras en las células dendríticas y favorecer de esta manera la activación de los linfocitos T. Hoy en día se puede contar comercialmente con diversas contaminaciones derivadas de esos bioterapéuticos en forma sintética y se pueden realizar a priori ensayos de este tipo. Estas contaminaciones son capaces de estimular vías intracelulares de activación, principalmente entre las que se destaca la vía del NF-κB. De esa manera, entonces, los bioensayos hoy en día disponibles para poder determinar la presencia de esas contaminaciones incluyen líneas celulares murinas y humanas, entre las que se destacan las líneas de macrófago, como las ROBLU, y las líneas monocíticas humanas, entre las que se destacan las Monomax6 y las THP1. Todas estas líneas celulares fueron ingeniereadas para poder expresar o para poder dar lugar a un sistema reportero, el cual se activa en presencia de determinadas contaminaciones. Hoy en día se ha logrado determinar el límite de detección de esas líneas celulares y se ha visto que esos límites de detección son comparables a los de los cultivos primarios de células mononucleares de sangre periférica, con lo cual estas líneas celulares constituyen una plataforma muy adecuada para evaluar este tipo de impurezas o contaminaciones. Precisamente se avanzó en este tema y también se ha logrado utilizar una serie o una batería de líneas celulares derivadas de las células HEC humanas, que también son reporteras porque expresan un gen reportero que es la fosfatasa alcalina ligado al promotor del TNF-alfa, que en presencia de contaminaciones específicas, por ejemplo en el caso de la HEC-Blutel-R4, en presencia de LPS, es capaz de activarse y dar lugar a una respuesta. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Me excedí Muchas un poquito del gracias, tiempo, disculpas. tranqui, tranqui. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muy interesante la presentación. Gracias. Para continuar el simposio de hoy, vamos a darle la bienvenida al doctor Giovanni Pita, el cual es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Medicina Interna en la Universidad Nacional de Asunción y máster en Inmunología e Inmunoterapéutica por la Universidad de Nottingham del Reino Unido, médico especialista en Medicina Interna, Cuidados Paliativos e Inmunología. Fue auxiliar de enseñanza con funciones de médico residente de Medicina Interna en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene varios artículos publicados en revistas científicas de alto impacto y trabajos en eventos. Él nos estará hablando esta noche sobre los anticuerpos monoclonales terapéuticos. Bienvenido, Muchas gracias. doctor. Yo Muchísimas tengo tu... gracias por la bienvenida. Dale, Eh, Vale, tengo tu que voy a poner presentación. mi presentación un ratito. ¿Vas a compartir vos? Sí, voy a compartir yo. ¿Ahí Dale, ven? dale. ¿La pueden Sí se ver? ve. Sí, en pantalla completa. Perfecto. Eh, bueno, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias a los organizadores por por la invitación a participar de este evento. Es un gusto trabajar con todos ustedes el día de hoy. Voy a hablar yo hoy de los anticuerpos monoclonales terapéuticos, que son algo muy usado, muy hablado, muy estudiado dentro de la medicina actual. Vamos a hacer un pequeño índice de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre lo que fue el inicio de esta tecnología en la medicina, luego cuál es la técnica por la cual se producen este tipo de anticuerpos, los principales ejemplos de anticuerpos mononucleares que hoy se usan en la práctica médica y cuáles son las perspectivas futuras sobre esto. La gran mayoría de los conceptos ya fueron abordados en las disertaciones anteriores, entonces, para no ser redundante, voy a tratar de ser lo más puntual posible.
Bueno, sobre la historia, a mí me gusta mucho leer sobre historia porque cuando uno sabe todo el esfuerzo que se hizo para llegar hasta un punto, uno realmente se da cuenta de lo mucho que ha avanzado la ciencia hoy en día. Y en este caso, bueno, lo que he leído es que, claro, pues uno cuando empezó, en la época de los 50, cuando ya la microscopía iba más allá de aquella óptica, se vio de que se podía estudiar también cómo es que el cuerpo nos defendía de infecciones y se fue describiendo poco a poco cómo se producían los anticuerpos y cuáles eran las células que la creaban. Y entonces, al conocer este tipo de mecanismos fisiológicos, también se pudo entender otro tipo de enfermedades como es el mieloma múltiple, que es un cáncer de células B, de linfocitos B, cuya principal manifestación es la hiperproducción de anticuerpos, algunos normales, otros aberrantes, pero era algo que, bueno, uno entendía que existía, que cómo, de dónde venía y por qué ocurría. Así fue que, bueno, en la década siguiente, dos médicos de la Universidad de Cambridge, Cesar Milstein y George Kohler, crearon el primer hibridoma. Ellos dijeron que, bueno, ¿qué pasaría si yo tomo una célula B que produce un cierto tipo de anticuerpo y luego, mediante una infección viral, hago que esas células se fusionen y ese código genético que está en esa célula B, la parte que transcribe ese anticuerpo que quiero ver, se puede hacer en forma ilimitada prácticamente, ya que se vuelva como una célula tumoral y que sea en forma infinita la producción de ese anticuerpo. Entonces, esa técnica que hicieron estos dos científicos fue lo que se llamó hibridoma. O sea, una célula híbrida entre una célula B ya inmunogenizada hacia un antígeno y una célula de mieloma que le iba a dar la capacidad de inmortalidad, básicamente. Pero no fue hasta 15 años después cuando realmente los ensayos con diferentes hibridomas fue cuando estos dos genios se encargaron de publicar y hablar sobre esta técnica y cómo la han reproducido muchas veces y cómo esto ha ido generando una idea de qué podemos hacer, qué cosa buena podemos sacar de este tipo de tecnologías y obviamente era de crear anticuerpos contra todo aquello que pudiese hacernos daño, infecciones, cáncer y otro tipo de enfermedades. Entonces, como había dicho, el hibridoma se hacía de células de ratón, o sea que se sacaba del vaso de un ratón al quien se le ponía un antígeno, este producía anticuerpos, usábamos una de las células B del vaso de ese ratón y luego mediante alguna técnica de fusión usábamos una célula cancerosa, una célula de mieloma, y con esto podíamos producir ya un anticuerpo. ¿Por qué son monoclonales? Porque son solamente anticuerpos que se producen de una sola línea celular y en teoría esto solo produce un solo tipo de anticuerpo para un antígeno específico en cantidades exponenciales. Obviamente, cuando uno hace este tipo de fusiones e intenta de que salga el anticuerpo que uno busca, obviamente en una fusión con células cancerosas, obviamente no todas van a producir el anticuerpo que buscamos, pero claro, después hacemos una purificación y nos quedamos con el anticuerpo que realmente queremos. Llegando a los 80, en 1986, ahí salió la primera, o sea, se dio la licencia para usar en el mercado, en la práctica médica, el primer anticuerpo monoclonal a partir de células de ratón, porque esto es importante saber, que se llamó el Muromonab, o CD3, ¿verdad? Es un anticuerpo que se usaba para bloquear el CD3 de las células T para evitar que haya una respuesta de injerto huésped, ¿verdad? En los pacientes que tenían un trasplante renal, ¿verdad? Ya que obviamente al realizar trasplantes siempre el sistema inmune de una persona va a tratar de eliminar el injerto porque no comparten no comparten la misma genética y por ende muchas expresiones en las membranas celulares.
Y desde ahí, una vez que teníamos desde ahí ese tipo de anticuerpo monoclonal solamente de ratón, bueno, se vio que, como se dijo anteriormente, al no ser algo humano, entonces esto daba la idea de que al usar en forma repetida ocurría la inmunogenicidad, es decir, que el cuerpo ya empezaba a reconocer de que ese anticuerpo no era humano, no era de nuestro cuerpo y por lo tanto atacaban ese anticuerpo y generaban diferentes tipos de reacciones. Ahí la tecnología pensó, bueno, ahora tenemos que tratar de hacer de que ese anticuerpo sea lo más humano posible. Y en 1997 se llega a crear el primer anticuerpo quimérico. ¿Qué quiere decir esto? Se trata mediante la recombinación del ADN, que era ya una técnica que ya también estaba en auge. Lo que se hizo fue que dentro de las células de esos ratones se pudiese ingresar ADN del ser humano y que éste pueda producir una parte del anticuerpo que sea de origen humano y que una parte sea todavía de la parte del ratón, debido a que generalmente en los primeros ensayos esto al ser completamente humano no se formaba, no tenía ni estabilidad y se llegó a un equilibrio entre un 50 y un 50% de composición proteica de humano y de perdón, de humano y de ratón. Y ese fue el primer fármaco que hasta hoy en día lo usamos, que es el rituximab, que salió con su licencia en 1997 y es muy conocido porque se usa para el cáncer, para el linfoma no Hodgkin, se usa para enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Al ser un anticuerpo en contra del el marcador CD20 de las células B. La producción de anticuerpos humanos, obviamente, a pesar de que uno tenía este quimérico y de repente la tolerancia a los anticuerpos quiméricos era un poquito mejor que al que era solamente murino, igual daba en un momento dado una inmunogenicidad, una respuesta alérgica, una respuesta de rechazo, volvía a ocurrir. Mientras tanto, la ciencia trataba de ver la manera de crear, de crear anticuerpos que sean cada vez más humanos hasta llegar a ser totalmente humanos y así tratar de que ese rechazo del cuerpo no sea tan grande y que se pueda usar muchas veces en los pacientes. Entonces, de ahí, de los quiméricos, que eran un 50-50, se fueron haciendo más técnicas de recombinación, se fueron creando más métodos de tratar de generar estabilidad en estos anticuerpos y tratar de pasar de un 50% humano a casi un 90% humano de un anticuerpo. Y eso se llamaba ya un anticuerpo humanizado. Pero, como digo, a pesar de que era un 90% humanizado, igual tenía una pequeña porción que era todavía de ratón. Entonces, cierto, la inmunogenicidad capaz bajaba, pero no dejaba de existir, sino que eventualmente volvía a ocurrir, solo que tardaba un poco más, pero sabíamos que eventualmente iba a ocurrir de vuelta. Entonces, se volvió a intentar, esta vez ya usando células de mamíferos, tratando de meter ADN humano completo, tratar de que las células que usáramos sean, pasen por los procesos de glicolización y todo eso que reciben las proteínas en nuestro cuerpo, que sean lo más similares al ser humano hasta ser realmente un anticuerpo humano. Entonces, en 2002, casi ya más de 10 años, casi 10 años después, aparece el primer anticuerpo completamente humano, que es el adalimumab, que es el principal anticuerpo monoclonal que se usa para el tratamiento de enfermedades autoinmunes y que está dirigido en forma específica contra un mediador inflamatorio, una citocina inflamatoria, que es el factor de necrosis tumoral alfa, que está presente en muchos trastornos como la artritis reumatoidea o la enfermedad de Crohn. ¿Qué se ha logrado con con estos anticuerpos monoclonales? Primero que nada, al crear anticuerpos, obviamente los anticuerpos tienen una gran especificidad y obviamente al poder elegir una diana terapéutica en la cual ese anticuerpo pueda
pueda agregarse y mediante diferentes mecanismos retroceder alguna enfermedad, eso nos daba también una idea de que podíamos también reducir muchos efectos secundarios que de repente fármacos como los quimioterápicos no selectivos, o sea, no inmunológicos como la ciclofosfamida, eh, no causen tanto daño a las demás células y que puedan encontrar solamente a las células que están enfermas y solamente puedan atacar sobre esas células sin dañar al resto. Y estos anticuerpos monoclonales pasaron a ser lo que hoy en día es como digo, una esperanza y un avance en los campos de la oncología, en el campo de la inmunología, sobre todo para enfermedades autoinmunes, pero también para alergias. En la infectología, sobre todo en la pandemia del COVID, también se ha visto que hay ha habido un gran boom de uso de anticuerpos monoclonales. Y la hematología misma también para los trastornos como la hemofilia. También se han creado también anticuerpos monoclonales que pueden reemplazar aquellos factores de coagulación que el paciente hemofílico no tiene. La biotecnología que se usó con este tipo de producción de anticuerpos monoclonales, la primera y la más básica y la base de todo fue el hibridoma, que como ustedes pueden ver, en un ratón, de repente nosotros le colocamos un antígeno, esperamos que este ratón produzca un anticuerpo contra ese antígeno, entonces nosotros nos vamos a buscar en el vaso de ese ratón una de esas células que es la que produce ese anticuerpo. Ahora, como esa célula B que sacamos del ratón que está sana, eventualmente va a fallecer. Entonces, le teníamos que dar un poco de inmortalidad. Entonces, ahí usamos células de mieloma, ¿verdad? De células de cáncer, de células B, que se encargan de producir anticuerpos en forma descontrolada. Y mediante alguna infección viral y diferentes otras técnicas, se hacía que estas dos células podían combinarse y que se pueda, y que la maquinaria productora de anticuerpos de esta célula fusionada empiece a producir en forma exclusiva el anticuerpo que queremos crear. Obviamente se creaban un montón de hibridomas, pero no todos estos hibridomas producen lo que nosotros buscamos, pero con solo encontrar uno solo que nos esté dando el anticuerpo que queremos, podemos hacer que este hibridoma también lo separamos y hacemos que empiece a crecer en cultivo. Luego, estos cultivos, como son cancerosos y son prácticamente inmortales, producen a una gran velocidad y a una gran cantidad estos anticuerpos que queremos usar en la terapéutica. Y ahí nosotros después nos encargamos de retirar la cantidad de anticuerpos monoclonales que tenemos. Como les había dicho, cuando queríamos que el anticuerpo monoclonal no sea completamente del ratón para evitar tanto rechazo, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a usar ADN humano y lo vamos a empezar a meter en las células de una bacteria, por ejemplo, la E. coli, y lo que hacíamos, como las bacterias, como la E. coli, tienen un ADN anular separado de su código genético, que es el plásmido, mediante una técnica de recombinación, uno abría ese plásmido y podía hacer que esa secuencia que produce el anticuerpo que vos querés se una y forme un plásmido que se pueda pasar a diferentes bacterias de E. coli. Pero también, como ven, no siempre eso pasaba, puede ser que lo poníamos en muchas bacterias, pero de repente no ocurría esa fusión de ADNs en todas ellas y claro, dentro de todas las que se estaban reproduciendo, había que encontrar aquellas que tenían el plásmido ya bien ensamblado, bien fusionado y que nos dé la capacidad de producir esos anticuerpos. Y como habíamos dicho, tomando en cuenta esas dos técnicas, la técnica de crear un hibridoma, crear una célula
mutante que pueda producir en gran escala un tipo de célula, un tipo de anticuerpo específico. Más agregando ADN humano, fuimos humanizando cada vez más el anticuerpo para poder disminuir el rechazo de la persona y poder hacer un tratamiento específico obviamente con menos efectos secundarios y obviamente con mucha mejor respuesta. Por eso aquí se puede ver, ¿verdad? Que el porcentaje, ¿verdad? Desde un 100% murino bajamos hasta 10% en el humanizado y llegar al 100% que ya es el anticuerpo humano. Algo que tienen que saber es que cuando uno ve estos anticuerpos tienen una nomenclatura y mediante esa nomenclatura uno puede saber de dónde viene. Está, por ejemplo, el que es murino, termina con la expresión OMAP. Después los quiméricos, como el rituximab, terminan en CIMAP. Los humanizados terminan en SUMAP. Y por último, los humanos terminan en UMAP. Cosa que se puso para poder distinguir uno de otro. ¿Cómo funcionan los anticuerpos monoclonales? Como cualquier otro tipo de anticuerpo de tipo IgG que tenemos en el cuerpo, pueden, por ejemplo, bloquear proteínas, bloquear agentes infecciosos para que no se reproduzcan, pueden unirse a ciertos receptores y generar que esa célula se elimine por muerte programada, o puede hacer incluso que opsonice, o sea, que marque una célula, un receptor, y que el sistema inmune se encargue de eliminarlo como si fuera una bacteria o una célula infectada. Y ahora, entre los ejemplos, así en forma breve, vamos a hablar de algunos que son muy conocidos, pero hoy en día ya hay como 30 eh, o incluso más anticuerpos monoclonales que se están probando y muchos de ellos ya se están usando. El más conocido es el rituximab, ¿verdad? Que hasta hoy en día se usa muchísimo, se usa mucho para las enfermedades autoinmunes, para el linfoma no Hodgkin. También se usa para enfermedades como la artritis reumatoidea, se ha visto también, se ha tratado también para la enfermedad, el lupus eritematoso sistémico, incluso para enfermedades como la púrpura trombocitopénica trombótica, por el hecho de que este anticuerpo monoclonal se reconoce el CD20, que es un marcador que está en la membrana de las células B que ya producen anticuerpos, y lo que hace es eliminar toda esta población de células B y por ende disminuyan los autoanticuerpos que están produciendo este tipo de inflamaciones. Y en el caso de las células del linfoma, también, ¿no? Como son células, como es muy fuerte la expresión de este CD20, al eliminar estas células, obviamente el linfoma también va a ir retrocediendo. Luego está el famoso Avastin o bevacizumab, que por su nombre se nota que es un humanizado, que se usa para el tratamiento de varios tipos de cáncer, incluso de colon, de pulmón, de riñón, porque bloquea la función de una proteína que es el factor de crecimiento endotelial. El cáncer Doctor, generalmente produce esta sustancia una, para, esta doctor, sustancia para poder seguir generando más vasos sanguíneos y poder crecer y expandirse en el cuerpo. Infliximab es muy usado hoy en día generalmente para las enfermedades intestinales inflamatorias. Inhibe el TNF-alfa, que es una citocina proinflamatoria que también está presente en la artritis reumatoidea, pero aquí en Paraguay por lo menos usamos más en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. doctor, una cosita. Te Sí, quería interrumpir. Es por el tema del tiempo nomás. Estamos justo para sí, yo después. sé. Dale, Ya, dale, eso nomás. ya estoy Dale, por muchas gracias. terminar. Dale, dale. Dale. Eh, por ende, volviendo a mi presentación, eh, tenemos, por ejemplo, también en el campo de la hematología, el Elimbra, que se usa para el tratamiento de la hemofilia y hace como un sustituyente del factor 8 de coagulación,
que también es una función que no es netamente igual a la que vemos en el cáncer o en las enfermedades autoinmunes. Bueno, ¿cuáles serían las perspectivas futuras? Bueno, se ha avanzado en el desarrollo de anticuerpos específicos que pueden dirigirse a dos antígenos diferentes simultáneamente y anticuerpos conjugados con fármacos o toxinas para terapias más dirigidas. Esto es para darle más estabilidad a este tipo de fármacos y para que puedan también ser mejor tolerados por los pacientes. Y las nuevas tecnologías de producción son de que se está tratando de crear en otro tipo de células, en otro tipo de organismos, y con el tiempo obviamente lo que buscamos es que los anticuerpos que se produzcan sean 100% humanos y así no tener tanta inmunogenicidad. Y bueno, creo que dentro de todo estuve dentro de mi tiempo, así que esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Ahí tienen mi correo electrónico, si por ahí quieren escribirme y comentarme algo, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo, la verdad. Aprendimos mucho de vuelta. Es un honor tenerte y tenerle a todos, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Eh, no sé si hay preguntas, ¿verdad? Por parte de la audiencia. Pueden dejar en la caja de preguntas. Por lo que veo, no estamos teniendo preguntas. Voy a Estamos a darle tiempo un... entonces. ¿Hola? ¿Qué pasó? Estamos a tiempo entonces. Sí, estamos a Nos tiempo quedamos y 7 medio de... minutos. Sí. Bueno, mientras que la gente se decide, ¿verdad? O está formulando sus preguntas. Sí, Giovanni Pita, te escucho. Ok, ok. No, no es nada, no es Es, nada. dale. Em, en cuanto a me llamó mucho a mí la atención, por ejemplo, de vos, Giovanni, tu posgrado en Nottingham, ¿verdad? En ese posgrado en específico, ¿con qué trabajaste? ¿Trabajaste con anticuerpos? ¿Llegaste a trabajar? Yo tuve una práctica en la que tuvimos que crear células con E. coli que tenía, o sea, bacterias E. coli que tenían que producir un cierto tipo de inmunoglobulina. Aprendimos la técnica de cómo seleccionar las colonias. Habíamos hecho la recombinación con el ADN, con el plásmido y cuál era uno de los métodos eh, mediante los cuales uno trata de distinguir qué colonias realmente pudieron implementar el plásmido y cuáles no, y separar y volver a cultivar y poder producir las inmunoglobulinas. Es Ah, realmente súper, mucho trabajo en laboratorio hice y realmente fue una experiencia maravillosa. bastante biotecnológico, Sí, súper. Realmente fue una gran experiencia para mí. súper. También tenía una pregunta para el doctor Ricardo Cati, no sé si está por ahí todavía. Sí. Sí, el tema de las patentes. He visto mucho que estaban trabajando en Argentina con las patentes y en un esquema general, si yo obtengo un producto con un potencial, vamos a decirle, ¿cuáles serían los pasos que yo debería de hacer? Desde que yo tengo un producto así en el laboratorio, sé que este producto pasa ciertas pruebas. ¿Cuál sería el camino que uno debería de seguir? Em, ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí. Bueno, acá hay que distinguir un poco de lo que fue mi presentación, si estamos hablando de un producto innovador o un producto biosimilar. Los caminos son diferentes. El producto biosimilar, cuando uno hace un biosimilar, está copiando un producto que es el producto innovador y que ya está en el mercado. Y solamente lo Ujú. puede
comercializar en aquellos países en donde ese producto innovador no esté protegido por patentes. Y eso puede ocurrir de dos formas. O porque no se presentó la patente en ese país, porque la patente es algo soberano de cada país, se debe presentar la solicitud de patente en cada país, o esa patente ya está expirada. Entonces, en el momento que está expirada, cualquier empresa, cualquier institución puede comercializar ese producto. Cuando uno está en el camino, como comenté al principio, que fue la creación de la empresa Celtec y que nos dedicamos al desarrollo de lo que en ese entonces no tenía ese nombre, pero después más adelante, a partir del 2004, se llamaron productos biosimilares. La gran ventaja es que uno tiene que hacer el proceso. O sea, eso significa obtener desde el clon productor, hacer todo el proceso de cultivo, escalarlo en un bioreactor adecuado para el- para obtener la cantidad de masa de la proteína que uno va a necesitar para después ser comercializada, purificarlo, establecer todos los procesos de control de proceso, todos los determinaciones analíticas. Por ejemplo, para detener CEP, te comento, porque cuando uno dice copia parece que fuera como una fotocopia, digamos. En el último desarrollo conjunto que hicimos con la empresa Celtec y nuestro grupo de trabajo de la universidad, que fue el desarrollo de un biosimilar de Enbrel, que es el nombre genérico del producto de Etanercept, que también se usa, al igual que algunos de los anticuerpos monoclonales que recién nombró Giovanni Pita, para el tratamiento de artritis reumatoidea y otras, porque está dirigido, digamos, eh, eh, está dirigido contra el mismo espectro de enfermedades. Nosotros participamos 40 personas, estuvimos 4 años y medio desde la obtención del clon celular hasta completar la fase preclínica y la fase clínica 2, pero es una fase 1 y 2, pero es más reducida que un producto nuevo, porque justamente el producto ya existe en el mercado y uno tiene que demostrar en esos ensayos clínicos que se comporta igual que producto innovador. Cuando uno encara un producto nuevo, novedoso, innovador, el camino es más incierto, obviamente, porque ese producto no está en el mercado, es nuevo, digamos, y hay que demostrar que es eficaz para lo que uno pretende que sea eficaz. Entonces también el proyecto comienza de la misma forma, uno tiene que empezar pensar qué producto desarrollar, y en este caso, como la inversión es muchísimo más grande porque los ensayos clínicos son más grandes. O sea, ¿qué significa más grande? El número de individuos sanos en fase clínica 1 o el número de individuos de pacientes en la fase 2 o en la fase 3 es mucho más numerosa que lo que exige la normativa actual para los biosimilares. Entonces, el costo asociado es mucho más elevado. Y el costo del desarrollo de un producto principalmente se debe en más del 90% al costo de las fases clínicas. Dependiendo del target de enfermedad a que va dirigida, estamos hablando que el costo de aprobación de un medicamento va de 300 millones de dólares a 2.000, 3.000 millones de dólares por producto y por enfermedad. Entonces, ahí viene un poco la colación que me parece, se me interrumpió un poco en tu pregunta, pero es lo de patentes. Sí, Uno debe presentar, si uno está pensando en hacer un producto farmacéutico innovador, o sea, que no existe, en protegerlo mediante patentes de producto, porque la patente, el objetivo de la patente es justamente ese, es uno divulga la información en la patente, porque las patentes son públicas y uno puede utilizar esa información desde la academia o desde la competencia una vez que la patente expiró en el país donde se pretende comercializar. Pero a cambio de esa divulgación, otorga un monopolio de 20 años en cada uno de los países donde fue aprobado. Entonces, es necesario, como condición sine qua non para contar con la inversión
para probar un producto con con esas patentes. ¿Y por qué? Porque ese periodo de, de monopolio que le otorga la patente, que en realidad son 20 años del momento que se aprueba la patente, pero en el momento que se aprueba la patente no es que se presenta y se licencia el producto. Generalmente la vida útil que queda de de la patente una vez que se licencia, o sea, se licencia, una vez que se aprueba el producto para salud humana, estamos hablando de alrededor de 8 años como máximo. Los anteriores son absorbidos por el tiempo de desarrollo y las distintas fases. Así que bueno, los pasos serían encontrar una molécula que uno piensa desde el laboratorio, de la idea, Ujú, generarla, una vez que uno cuenta con información adecuada, presentarla en un determinado país. Nosotros, en nuestro caso de la muteína de eritropoyetina, lo que hicimos, presentarla primero fue en Argentina porque es más barato, por ese valor, y esa fecha se fija en el mundo como fecha de prioridad, o sea, es la primera vez que se presenta ese producto. Obviamente eso va a ser evaluado si tiene los requisitos de que sea otorgada una patente. Los requisitos para otorgar una patente son tres: que tenga novedad, eso significa lo que la palabra dice, novedad, pero recalco, por si desconozco los oyentes, pero si hay de la academia, que es lo más probable que haya mucha gente de la academia, la novedad es absoluta, y algo que uno publica su propio resultado anula la novedad para una patente. Es decir, cuando claro, uno encamina el desarrollo de un producto que quiere patentar, no lo puede presentar ni siquiera en ninguna red social, ni en un paper, ni en un congreso, ni en una jornada de la propia facultad. Lo primero que hacen los evaluadores de patentes que quieren evaluar si hay novedad es justamente ir a la universidad que generó o al instituto de investigación que generó ese desarrollo y ver si no lo presentaron los resultados, porque eso anula la novedad. Lo otro que requiere es que tenga aplicación industrial, pero bueno, cuando uno está hablando de un producto para la salud humana, la aplicación es justamente para el target de enfermedad que uno está pensando que va a mejorar o curar en el mejor de los casos. Y la tercera propiedad que debe contar es lo que se llama altura inventiva, que, que significa que el agregado, digamos, por lo cual uno propone ese nuevo producto, eh, tiene que tener algo una invención, digamos, pero una invención que siempre es relativa, porque, digamos, si uno dijera, bueno, recién contó lo que contó Giovanni Pita de los anticuerpos, después de César Milstein no se podría haber aprobado ningún anticuerpo, porque si uno considera que la altura inventiva está dada por la existencia de un anticuerpo, generado por un hibridoma, uno podría decir, bueno, después ya no hay altura inventiva. No, la altura inventiva son los pequeños pasos que diferencian un producto del otro y por el cual se considera que eso es novedoso, digamos, y tiene ese plus de altura inventiva. Entonces, bueno, lo que uno hace es presentar la patente, pero obviamente no alcanza a presentar la patente en un país porque, como le comentaba anteriormente, solamente es válido para ese país. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de presentarlo en la mayor cantidad. Obviamente, lo ideal sería en todos los países, pero el costo de patentes es muy elevado. Por ejemplo, nosotros el costo de presentación en 13 países y el bloque europeo fueron $100.000, la presentación de las solicitudes. Y actualmente el costo es alrededor de $50.000 el mantenimiento de esa patente, y eso es por 20 años. Así que uno elige qué países y generalmente los elige en función del volumen potencial de pacientes que hay en cada país, y esto está directamente relacionado con la población de cada país, digamos. Entonces, generalmente uno busca de patentar en los países de mayor población, por decir así. Eh, pero eso es solamente la patente, ahí estamos lejísimos todavía del producto, digamos. Lo que uno tiene que hacer es demostrar en ensayos de animales en modelos animales de la enfermedad humana que uno quiere tratar, de que ese
ese producto que uno está proponiendo actúa en ese modelo animal, y una vez que uno consigue eso y consigue los fondos que necesita, lo que hay que hacer es pasar por las fases que requiere cada producto para ser aprobado. Por la fase preclínica, que consiste en ver toxicidad y una estimación de la dosis que se hace en animales de experimentación. Entre esos animales, por lo menos uno debe ser no roedor, porque generalmente se usan o cobayos o ratas, y bueno, tiene que ser una especie alguna de las especies de mono. Y después, una vez que tiene esos resultados, es gradual. Uno presenta a la autoridad sanitaria los ensayos físico-químicos, ensayos de potencia y los ensayos preclínicos, y la autoridad sanitaria, con expertos que lo evalúan, en cada uno de los países donde se hace se presenta, evalúan si dan el acuerdo o no de hacer el ensayo clínico en humanos. La primera fase, la fase 1, se usa, es en un número de seres humanos, pero sanos. Ahí no se busca si este producto que va a ser tratado en esos seres humanos cura. Es decir, lo que ahí se mide es la eficacia, es decir, perdón, no la eficacia, se mide la toxicidad, o sea, cuál es la dosis que uno puede administrar sin que aparezcan fenómenos tóxicos. Todos los productos farmacéuticos, digamos, depende de la dosis, son tóxicos, digamos, siendo irónico, el agua, que es completamente inocua, pero uno se puede ahogar también si el agua es demasiada, digamos. Lo mismo pasa con los productos, digamos. Los productos farmacéuticos, de acuerdo a la dosis, pueden tener mayor o menor toxicidad, y depende justamente que uno consiga que esa ventana terapéutica, cuando es grande, es decir, cuando el nivel que uno administra está muy lejos, actúa, es eficaz y está muy lejos del nivel tóxico, eso es lo que más se busca, pero en muchos productos, y por ejemplo en los anticancerígenos, que está tratando una célula que es otra célula humana, pero que se, digamos, descontroló el crecimiento, ahí muchas veces es bastante pequeña la ventana terapéutica que uno tiene y se puede pasar a la toxicidad. Una vez hecho en la fase 1, si es aprobada por la autoridad sanitaria, ahí sí se inicia en la fase 2, que es ya con pacientes a los cuales uno pretende que ese fármaco actúe en un determinado número. El número no es fijo, no se puede decir fijo porque eso depende de la enfermedad. Hay enfermedades raras donde hay muy pocos casos en el mundo, y entonces obviamente son menos el número de pacientes, pero bueno, siempre está en forma relativa a la abundancia de pacientes de la enfermedad que uno quiere tratar, el número en la fase 2. Una vez que se tienen los resultados en la fase 2, donde lo que uno se pretende es, por un lado, ver que lo que se determinó en la fase 1 no es tóxico, y segundo, que es eficaz, que hay una mejora en los pacientes. Se pasa a la fase 3, que es también como la fase 2, pero con un mayor número de pacientes. Y con todos esos resultados es que se presenta a la autoridad sanitaria todos los ensayos de laboratorio, todos los ensayos hechos en modelos de animales, después los resultados de fase preclínica en animales de experimentación, los de fase 1, fase 2 y fase 3, la autoridad sanitaria evalúa y da o no la licencia de aprobación de ese producto. Una vez que el producto entra en el mercado, continúa la evaluación de ese producto, porque obviamente cuando ya se libera al mercado, van a ser muchísima más gente de los que los recibe, y eso es lo que se conoce como farmacovigilancia, y hay, no muchos, pero hay casos de productos que han sido retirados en esa fase de farmacovigilancia, porque lógicamente, por más que la fase 3 sea un gran número de pacientes, no es la población de pacientes del mundo que lo puede recibir. Súper, muchas gracias, doctor. Y por honor al tiempo, una última pregunta porque tenemos hasta 45 para las preguntas. Va para el doctor Eduardo. ¿Qué ensayos se debe hacer para poder decir que el producto sea biosimilar? ¿Se hace alguna comparación con el innovador? Bueno, la pregunta es muy buena. Los ensayos que vimos en la presentación son precisamente aquellos que se pueden emplear, tanto los ensayos ex vivo como in vivo, se pueden emplear para hacer un estudio comparativo de la inmunogenicidad.
del producto que se propone como candidato biosimilar con el producto innovador, ¿sí? Es decir, exactamente los mismos ensayos que estuvimos viendo, aquellos ensayos que evalúan el potencial desarrollo de células T contra el bioterapéutico, aquellos que evalúan in vivo el desarrollo de ese perfil de linfocitos T, como así también el desarrollo de anticuerpos totales y o neutralizantes contra el producto terapéutico. Cuando hablamos del producto terapéutico vamos a hacer referencia al innovador y al producto biosimilar, los cuales son utilizados bajo las mismas condiciones, en la misma metodología, en la misma plataforma, al mismo tiempo, y de esa manera entonces se puede realizar la estadística adecuada para poder determinar si existen o no diferencias significativas, tanto en la magnitud de respuesta mediada por linfocitos T o la magnitud de respuesta mediada por anticuerpos. Lo mismo corre para la determinación de las contaminaciones derivadas del proceso productivo, como veíamos también con las plataformas constituidas por macrófagos murinos o humanos o las líneas celulares monocíticas. Muchas gracias, doctor. Y Por bueno, nada. ya por honor al tiempo, vamos a dar por culminado este simposio y estoy muy agradecido por el tiempo de los tres doctores que nos aportaron, ¿verdad? Bastante conocimiento en todo lo que es la parte inmunológica, biotecnología roja y, y así, ¿verdad? Muy agradecido desde la organización, ¿verdad? Estamos agradecidos por su tiempo y damos así culminada esta sesión. Matías, Muchas una gracias. consulta. Sí, Yo sí, vi sí. que hay algunas preguntas en el chat. Ustedes seguro tienen los mails de Sí, los... cierto, cierto. entonces, Le vamos a mandar mandá- después. Sí, mandale mi mail y yo los contesto después a los que están interesados. ok. Tengo una pregunta de Eduardo Cardoso y bueno, pero no tengo cómo Sí, dirigirla a él. ya debemos cortar por el tiempo. Perfecto, Lo mismo Pero digo sí, yo, cuentan con mi mail de contacto para lo que necesiten, ¿eh? ok. Le vamos a estar mandando las preguntas justamente. perfecto. Gracias. Gracias. Dale, Y, dale, dale. y también, pero si siguen escuchando, yo le envié a Matías el PDF de mi presentación y lo puede repartir entre los oyentes. Así mismo. Dale. Un gusto. Chao. Estaremos en contacto. Chao, chao.